tenemos dos temas. El primero es auditoría y revisoría fiscal, y el segundo es fe pública, confianza pública y responsabilidad social en un contexto cooperativo. Bueno, el tema de nosotros es auditoría y revisoría fiscal. La auditoría se divide en dos partes, que es la interna y la externa. La interna se preocupa por el control interno de las organizaciones y se encarga de dar opiniones para mejorar sus procedimientos, para que sean más eficaces y más productivos. Entonces nos vamos a enfocar más que todo en la externa, que es la que tiene como en paralelo con la revisoría fiscal. Ejercemos control en los entes económicos por medio de un examen o un sistema de información en forma crítica, sistemática y detallada. Nuestras opiniones son emitidas de manera independiente. Nuestra profesión es realizada por personas diferentes del elaborador de la información. Ambos damos fe pública. Nuestra profesión es ejercida por contadores públicos. Ahorita. Les voy a contar la historia de la auditoría. La auditoría fue reconocida por primera vez como una profesión bajo la ley británica de sociedades anónimas en 1862. El propósito, en Inglaterra, el propósito de ellos decían que la auditoría servía para detectar fraudes y errores en las organizaciones. De 1862 a 1900, la auditoría floreció en Inglaterra. Estaba en todo su esplendor, se desarrollaron técnicas que mejoraran su evolución. Hasta 1900 fue introducida a Estados Unidos. En Estados Unidos se hizo hincapié en que no era detectar errores ni fallas en las organizaciones, sino cerciorarse de la condición financiera actual de cada empresa. De 1900 hasta los años 40, en Estados Unidos todo evolucionó bajo ese mecanismo, bajo el mecanismo de que la auditoría servía para verificar en las empresas los estados financieros. En 1949, el AIFA sacó un pronunciamiento que decía: el control interno, un sistema coordinado y la importancia para los contadores independientes. En este pronunciamiento, lo que hizo el AIFA fue explicar todas las características que se tenían que llevar a cabo para que la auditoría de control interno estuviera bien hecha. Bueno, la revisoría fiscal en un contexto latinoamericano se puede vivir porque el órgano de control y vigilancia es denominado para los diferentes países de manera distinta. En Colombia se denomina revisoría fiscal y pues la mayoría de los países con habla hispana adecuan como el concepto de revisoría fiscal a comisionario de cuentas. Pero les voy a decir que en algunos países latinoamericanos pues la denominación que tienen. Entonces, en Argentina se denomina síndico a la persona que ejerce control y vigilancia. En Chile se denomina inspector de cuentas o auditor. En Ecuador se denomina comisario. En Perú se denomina consejo de vigilancia. Y en México y en Venezuela se identifican como comisarios. Les voy a hablar ahora de nuestra revisoría fiscal. La revisoría fiscal en Colombia nace como necesidad pública de vigilar los procesos ejercidos por los gerentes y los administradores, porque entre 1945 y 1953 hubo un proceso de que las multinacionales exteriores, pues las firmas transnacionales vinieron a Colombia con el fin de, digamos, desorganizar la profesión, ejerciéndola sin restricciones ni ningún tipo de responsabilidad. Entonces, hubieron dos agremiaciones del campo contable que se preocuparon mucho por hacer que la ley, pues por legalizar la profesión contable. Estas dos agremiaciones se denominaron INSP, Instituto Nacional de Contadores Públicos, y AECONTI, que es del Colegio de Contadores. Estas dos organizaciones o agremiaciones tienen tres objetivos principales, que son que las empresas transnacionales no vengan a Colombia a establecer monopolios, que en Colombia no se establezcan monopolios y que
que ellas no vayan a desplazarse con nombres de empresas nacionales. Bueno, estos dos organismos de control nacen en contextos diferentes. La auditoría nace de la figura de control anglosajona, que viene de Estados Unidos hacia arriba, ya que Estados Unidos fue colonizada por Inglaterra, entonces tiene la influencia de la auditoría por Inglaterra. La revisoría fiscal viene de influencia por España y Francia, que fueron los que colonizaron América Latina. Entonces, en toda América Latina se ve la figura de revisoría fiscal, pero, como lo mencionó ella, en los diferentes países tiene diferentes nombres. Bueno, la denominación normativa de origen latino. Esta pues tiene como fundamento ser muy normalista, entonces los revisores fiscales tienen que dar fe de sus revisiones al Estado. Y pues un aspecto negativo de esto es que hay menor independencia por ser insertadas a término indefinido. Bueno, y el control latino se caracteriza por todo lo contrario. El control anglosajón se caracteriza por todo lo contrario, tiene dependencia mínima del Estado, ya que son organizaciones no gubernamentales las que se encargan de expedir las normas, de regular todo el proceso contable, el auditor y todo eso. Bueno, entonces les defino ahora qué es auditoría. La auditoría se encarga de hacer dictamen a los estados financieros con el fin de cerciorarse de la situación financiera y como la razonabilidad de las cifras, que las cifras sí reflejen la realidad. Bueno, la definición de revisoría fiscal según el Consejo Técnico de Contadores Públicos es definida como una manera de legalización en beneficio de la comunidad ejercida por un revisor fiscal que ejerce control y es responsable de los dictámenes de estados financieros, de revisar y evaluar que el control interno se realice de manera eficaz y que... Bueno, ahora les vamos a contar un paralelo entre la revisoría fiscal y la auditoría. Bueno, la primera es que la auditoría es de carácter opcional. Si las empresas contratan un auditor es por necesidad del servicio y no porque el gobierno se los imponga, sino que casi siempre es por necesidad de servicio y se puede dar la figura del auditor en todos los tipos de sociedades. Bueno, la revisoría fiscal es obligatoria en las sociedades anónimas, en corporaciones y en las de capital extranjero. En las que no cumplen con estas características es necesario cuando el ingreso de la entidad supera los 3.000 salarios mínimos legales vigentes o cuando los activos superan los 5.000 salarios legales mínimos. La auditoría es de carácter contractual y generalmente es contratado el auditor por parte de los administradores de las empresas. Bueno, cuando se hace la legalización en la Cámara de Comercio de la revisoría fiscal, es necesario desligarla con una convención contractual. Bueno, al auditor lo despide el mismo órgano que lo contrató, ya sea el administrador o la junta directiva. Y al revisor fiscal lo despide el máximo órgano del foro. Bueno, este puede ejercer sus funciones de manera independiente. Así, sus deberes son establecidos en el artículo 107 del Código de Comercio. El cargo de auditor puede ser ejercido por varios profesionales de la ciencia contable, pero al firmar, la firma puede ser en singular, que generalmente lo es, entonces firma una firma de auditores. Y es ejercido, la revisoría fiscal es ejercida por una persona natural, así que si esta llega a faltar por el ejecutivo, no hay quien lo reemplace, es singular. Ya, preguntas, dudas, comentarios.